Presidente, sobre justo la no repetición de estos crímenes en el caso del crimen de Estado de Ayotzinapa, en este informe que presentó la Comisión de la Verdad y que es tan importante y con tantas revelaciones, destacar el caso de 6 jueces, un tribunal de distrito y una magistrada que se mencionan con nombre y apellido, que han contribuido o que han sido parte de la maquinación de la impunidad. En este caso, bueno, el peor de los casos es el de Samuel Ventura Ramos. Este juez liberó a 77 presuntos responsables de esta desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa y los soltó precisamente por considerar que se había faltado al debido proceso, esto que ya usted ha expuesto aquí en la conferencia matutina. Ello justo por el tema de la tortura. No le avisó al Ministerio Público de que ya iba a dejar en libertad a estas 77 personas que estaba probado que habían participado y que formaban parte en algunos casos del grupo delictivo Guerreros Unidos y en otros casos tenían funciones importantes como manejar el C4 allá en Iguala. Entonces, una magistrada, por ejemplo, también ordenó destruir los videos que se habían capturado de todas las zonas en Iguala donde pudieron haber sido pues ya desaparecidos los estudiantes, por ejemplo, ¿no? En total 6 jueces, una magistrada y un tribunal de distrito. Preguntarle, presidente, pues justo sobre esta maquinación en la que también participa el Poder Judicial, no se ha puesto mucho el ojo público sobre este otro poder que genera impunidad. Entonces, si habrá un llamado para el Consejo de la Judicatura Federal en específico para que en este momento tan importante para conocer la verdad y sobre todo para que el caso no quede impune, no se repita en gobiernos futuros, si habría un llamado también para la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que los jueces ahora sí pues funjan con esta importante misión que tienen, que es hacer justicia, velar por las víctimas y sobre todo que este caso no quede impune. ¿Se haría un llamado al respecto? Sí, ya lo hicimos. Incluso hoy se iba a presentar toda nuestra fundamentación, los argumentos, el por qué estamos en contra de esa decisión que quiere tomar la Corte. Vamos a poner ejemplos, vamos a buscar la forma de hacerlo, porque lo he estado pensando, porque son muchos casos muy fuertes y no queremos dar a conocer los nombres de los jueces, porque los estaríamos no, yo diría que humillando. Es fuerte. A lo mejor vamos a presentar los casos, vamos a cuidar los nombres y le vamos a enviar todo al Poder Judicial, a la Suprema Corte y al Consejo de la Judicatura, que no han hecho nada, o muy poco, pues, porque deberían de estar ahí sancionando jueces. Es que hay casos, que acaba de ocurrir. Imagínense, una persona que está considerado como el principal generador de violencia en Colima. Colima es el estado con más homicidios en el país, de acuerdo a su población, pero es el número 1. A ver, pon la gráfica. Bueno, este señor considerado el principal generador de violencia. Se le detiene en una circunstancia especial, porque además muchos amenazados por él, hasta autoridades, y empieza el juicio y en la madrugada de hace una semana decide un juez dejarlo en libertad por lo mismo, porque no se integró bien la averiguación. Afortunadamente, cuando emiten ese fallo, dan la orden de dejarlo en libertad, la Secretaría de Seguridad Pública indaga, no les cuesta mucho trabajo y encuentran, creo que 2 o 3 órdenes de aprehensión por delitos gravísimos de la misma persona y por eso no salió. Entonces, eso es lo que quieren en la Corte. Entonces, eso, y luego se convierten los ministros en legisladores, algo que nunca había sucedido, que el Poder Judicial borrara, nulificara un artículo de la Constitución. No, claro, el Congreso, pero no la Suprema Corte de Justicia. Sería una barbaridad. No, pues imagínense. Ya no toman en cuenta el Ejecutivo ni el Legislativo. Así es. Como sí. Una realidad que es asombroso. Sí. El poder sí. muy serio para el país.
Sí, es muy serio, es muy serio. Para que Diego Valadez, que es constitucionalista, no es santo de mi devoción, pero reconozco que es maestro de derecho constitucionalista. No está con nosotros, nos ha cuestionado, pero ante esta barbaridad se ha pronunciado y sí sería bueno y recomiendo que se lea lo que dice. No encontraron sobre dar a conocer el nombre de los jueces, magistrados y ministros que forman parte de esta corrupción, porque también hay corrupción en el Poder Judicial. Pues nada más recordar que como parte del derecho a la información, los ciudadanos... Pídanlo ustedes, porque si no algo que nosotros cuestionamos, que no haya juicio sumario ni linchamientos. Sí, está bien que eso no exista, presidente, pero también la gente tiene derecho a saber quiénes son estos jueces, magistrados y ministros corruptos. Por eso el derecho a la información, el derecho humano a saber, garantiza que los servidores públicos estén o tengan mayor tolerancia al escrutinio público y también a la crítica y a la opinión de las personas. Entonces, falta que haya escrutinio sobre el Poder Judicial. Fíjense que con todo lo respetuoso que somos de los otros poderes y aún actuando con humildad, porque tenemos la convicción de que el poder es humildad, es muy fuerte el que el presidente de México señale a estos jueces aquí. Entonces, vamos a entregar el expediente completo de todos los casos, porque hay casos de políticos, hay casos de jefes de la delincuencia organizada, hay de todo tipo de casos, de personajes a los que se les han devuelto millones de pesos por decisiones de jueces. Entonces, si queremos que todo esto lo tengan, creo que el día 5 van a tomar la decisión en la Suprema Corte, que tengan los expedientes. Estamos hablando de delitos graves, se está hablando de corrupción, se está hablando de secuestro, de feminicidios, desde luego, homicidios, de lavado de dinero, de delincuencia organizada. ¿Cómo dejarle a los jueces todo ese poder violando lo que establece la Constitución? A ver, por 100,000 habitantes, mire, Colima, y a ver por qué no ponemos nada más de ese caso, el de el señor, sí, nada más ese caso. Lo detienen en la madrugada, sí, ya lo habían aprendido, lo dejan en libertad, sí, dos, este es otro delito, ya este es Colima, presuntamente participa en esta riña, 8 muertos, 7 heridos en Colima. A ver, se le detiene en la Ciudad de México, que es el 18 de agosto. Lo liberan en la madrugada de unos días después el juez. Y como estaban las otras órdenes de aprehensión, pues se les mantuvo. Esto es. ¿Y no tienes el artículo de Valadez? Es una entrevista. ¿Quién la hace? El Universal. Presidente, ya aprovechar por último sobre este mismo tema de las normales rurales, bueno, todo lo que pasó, preguntarle si ahora sí que ya va a entrar Leticia Ramírez a la Secretaría de Educación Pública, ¿se tomaría en cuenta esta propuesta de que se federalicen las normales rurales? Sobre todo porque los estudiantes pues cada año tienen que movilizarse para que los estados les den su presupuesto y los mantienen prácticamente ahorcados. Hay muchos ejemplos de estas normales que además ya quedan muy pocas en el país y que son muy importantes para las personas muy humildes, los campesinos, es para los hijos de campesinos y de obreros esta educación pues que no podrían acceder a universidades o a otro tipo de escuelas. Entonces preguntarle si por fin se podría ya hablar de la federalización de las escuelas normales rurales del país, presidente. Va a estar con nosotros ya Leti, creo que el viernes, pasado mañana, va a estar con nosotros y le vamos a pedir que nos dé una respuesta. Desde luego, tenemos que mantener a las normales rurales, los internados, apoyar, y mejor dicho, seguir apoyando Chapingo, toda la educación. Hace unos días grabé un mensaje dando a conocer de que se habían creado 145 universidades del sistema Benito Juárez y en las redes alguien puso que era mentira, que dónde estaban. Le voy a pedir a Jesús que dé a conocer dónde están las 145. Es que están en los lugares más apartados. La maestra Raquel Sosa es la responsable y son como 65,000 alumnos que antes no tenían posibilidad de estudiar. Entonces se quedan sorprendidos. Dice, ¿cómo 145 universidades? Sí, 145 universidades. Y van a ser
ser 200, y es con ese propósito de que en los lugares más apartados, porque si no, no pueden estudiar los jóvenes. ¿Cómo consiguen para el pasaje? ¿Cómo consiguen para la alimentación? Entonces es acercar la educación y las becas para que puedan. Pero sí me llamó la atención mucho, porque pusieron en duda y muchos sosteniendo de que era mentira, porque no conocen lo que se está haciendo en todo el país. No hay un municipio de México, uno de México, que no tenga un plan integral de desarrollo social. Y llamo a que lo revisen. Todos los municipios, bueno, se los planteo de otra manera. No hay un pueblo en donde no reciba un adulto mayor una pensión. No hay. En todos, porque son derechos universales. Y no es el discurso, no son palabras, hechos. Entonces, lo de las escuelas, de las normales, lo vamos a ver aquí ahora que venga Leti. Así es, sí. Y otra cosa que es interesante, que mañana no, porque no vamos a estar, pasado mañana, resulta que esta modificación a la Constitución se hizo en el gobierno de Calderón para lo de las detenciones, la prisión preventiva, en el 2008. Y hoy en la mañana pedí, ¿sí? ¿Quiénes votaron a favor? ¿Quiénes votaron a favor? No, estamos haciendo la investigación. Santiago Krill a favor, Marco Cortés a favor, Murillo Karam a favor. No, ese no. El finado no, con los muertos no nos metemos. Pero los que están en contra votaron a favor. Pero quiero ver también qué pasó al día siguiente de la aprobación en los medios. ¿Qué opinaron los medios? Y a ver también qué sucedió, si hubo alguna declaración de algún ministro oponiéndose. Eso sería para pasado mañana. Lo vemos. Es un buen tema por esto. Entonces, el Poder Judicial, de ser un poder históricamente apéndice del Ejecutivo, porque eso era, se convierte en el poder de los poderes, porque los potentados tienen más control de ese poder. Se les es más fácil ahí hacer valer sus privilegios. O sea, ya en el Ejecutivo, ya no, porque en el Ejecutivo manda el pueblo, el único amo es el pueblo. Y en el Legislativo también, ya no es lo mismo, porque ya no tienen mayoría. Imagínense cómo era el Legislativo durante el periodo neoliberal. Ya lo vimos aquí. Todas las reformas que aprobaron, todas, para legalizar el saqueo de los bienes de la nación. Todas. Ninguna reforma en beneficio del pueblo. Todas en contra de los trabajadores, en contra de los campesinos. ¿Pruebas? La reforma al artículo 27 constitucional, la reforma al artículo 123, en contra de los consumidores, las reformas fiscales, aumento del IVA, aumento al impuesto sobre la renta, reformas en contra del pueblo de México, de la nación, entregar el petróleo, entregar la industria eléctrica. Ahora resulta que, como se hizo una reforma para que la corrupción sea delito grave, que no lo era o que lo quitaron en la época de Salinas, ahora quieren los del Poder Judicial regresar a que la corrupción no sea delito grave. Es muy interesante el tema. Y luego otro argumento que he escuchado por ahí, es decir, es que nos los van a exigir los organismos internacionales. Entonces, la Constitución nuestra va a estar sujeta a los acuerdos internacionales. Es otro tema también importante, de modo que no nos vamos a aburrir. Vámonos a desayunar ya, ¿no?